Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al séptimo episodio de Tau. En esta ocasión nos acompañó el pastor Álvaro Rivera. Le pregunté qué tal el matrimonio y bromeamos un poco. Nos contó cómo un cucuteño que quiso estudiar en Medellín, donde le comparten el evangelio, tuvo que cambiar a la ciudad de Bogotá, cambió de carrera y cambió su rumbo. Y nos contó cómo a través de un festival de música intentó ayudar a muchos jóvenes que tenían necesidad de Cristo, pero se sintió desanimado al ver que la doctrina de la iglesia a la que pertenecía solamente estaba enfocado en riquezas y otras cosas superficiales. Después iniciaron un grupo de estudio y este fue el fundamento de la iglesia que hoy día pastorea, pero su hermano fue a estudiar al Seminario Reformado Latinoamericano en Medellín y al volver impactó su vida, ya que tenía otros hábitos de lectura, otra forma de expresarse y concepción del evangelio. Esto lo marcó tanto que le fue necesario también ir a Medellín, donde su vida sería cambiada para siempre. Un compañero de estudio lo invitó a La Guajira y estando allá en una reunión de 14 pastores, él pensó que si él podía estudiar teología, ¿por qué sus hermanos de La Guajira no? Y tomó una decisión. Empezó un viaje que lleva más de 5 años, en donde han tenido muchas dificultades, se han enfrentado a la oposición de otros falsos maestros, pero también ha tenido la compañía de diferentes hermanos, iglesias hermanas que lo han acompañado y lo han apoyado en este camino. El propósito de este viaje es establecer un seminario teológico en La Guajira, donde sus hermanos puedan ser edificados. Las clases en La Guajira al principio eran a solo pulmón, pero ya han podido mejorar las condiciones y hoy tienen paneles solares. Varios pastores y hermanos que asisten a las clases no entienden español, pero en los tiempos de descanso, los hombres más jóvenes que comprenden el español les traducen lo que acaban de recibir en clase. Pero aún así, el idioma no ha sido un impedimento para extender el evangelio y el estudio teológico. Y por último nos dejó una frase: si Cristo fue un misionero enviado por el Padre, nosotros como creyentes debemos apoyar las misiones. Esta es la historia de cómo un ingeniero industrial termina sirviéndole al Señor en su iglesia y en La Guajira. Durante los últimos 5 años, Dios nos ha permitido conocer y servir al pueblo guayú que vive en la Alta Guajira, en Siapana y Puerto López. Hemos sido testigos de la gracia, bondad y misericordia de nuestro Señor al realizar diferentes viajes y poder enviar un misionero a la zona que durante 1 año capacitó a pastores y líderes en la formación teológica, desde la enseñanza, el mentoreo y el apoyo en sus necesidades básicas. Este año hemos logrado iniciar formalmente un seminario teológico con 50 estudiantes que hacen parte de 10 iglesias locales. Este estudio tendrá una duración de 3 años, donde buscamos viajar cada 4 meses con el fin de enseñar una materia del plan de estudios. El tiempo que no estamos allí, los estudiantes profundizan por medio del material que les proveemos gratuitamente. Nuestro deseo es poder tener misioneros permanentes en la Alta Guajira para avanzar eficazmente en esta tarea. En el viaje grupal de enero visitamos las iglesias donde sirven los pastores asistentes al seminario. Allí compartimos actividades y enseñanzas para toda la congregación, entregando también Biblias, filtros de agua, medicinas, ropa, entre otras cosas. Entendiendo los llamados que la Biblia nos enseña de ayudar a los hermanos en necesidad.
Paralelo a esto, nos encontramos apoyando el emprendimiento artesanal de las comunidades, al igual que la planeación del proyecto de comunidades pescadoras, que busca la construcción de una planta de tratamiento y centro de acopio de pescado para la venta al interior del país. Pues es nuestro deseo ayudar al mejoramiento de las condiciones de vida de las diferentes comunidades. Anhelamos que el Señor continúe alcanzando al pueblo wayú, para que las iglesias locales puedan adorar al Señor en espíritu y verdad. Ha sido un tiempo de unir lazos de amor con nuestros hermanos wayú. Dios es quien ha permitido que la verdad de su palabra llegue hasta lo último de la tierra, como una sola iglesia conformada por gente de todo pueblo, raza y nación. Solo a Dios toda la gloria en esto. Súmate a nosotros en esta labor. Pastor Álvaro, buenos días. Buenos días, Osquitar. ¿Cómo está, pastor? Bien, hermano. Es un gusto tenerlo acá. Como lo habíamos dicho en el episodio con el pastor Edgar, queríamos invitarlo, queríamos conocer de su ministerio, de la obra que usted está haciendo en La Guajira, pero pues quisiéramos saber un poco también de usted, sobre su vida, cómo va el matrimonio. Bien, mi hermano, gracias a Dios. Hace 1 año y 2 meses me ¿Ya? casé, sí señor, con mi esposa, gracias a Dios. Entonces ahí estamos construyendo hogar, ¿no? Construyendo familia. ¿Santifica o no santifica el matrimonio? Un montón, sí, bastante. Así es. Bendito Dios, sí, una buena herramienta de santificación. Sí, dijo Pablo, mejor quédense solteros. Yo lo estaba pensando, pero la conocí y ya tocó cambiar ese rumbo. Sí, tocó negarse. Sí, señor. Ah, bueno, pastor. Bueno, cuéntenos sobre la iglesia, cómo se llama la iglesia que está pastoreando, dónde está ubicada. Bueno, nuestra iglesia se llama Iglesia Cristiana Verdad y Gracia. Estamos acá en el barrio Belalcázar, eso es calle 45A con carrera 26, cerca de la Universidad Nacional, más o menos, acá estamos. Listo. ¿Hace cuánto están acá? Bueno, acá en este local estamos hace más o menos 4, casi 5 años, pero la iglesia lleva de haberse comenzado a plantar 10 años ya. Hace 2 semanas cumplimos 10 años. ¿Usted la plantó? Sí, señor, nosotros comenzamos la plantación. Cuéntenos un poquito de la iglesia, de su testimonio, cómo llega el evangelio, cómo conoce al Señor. Bueno, yo soy cucuteño, crecí allá en Cúcuta, mi familia toda es de allá, somos un hogar de 4 hijos, papá y mamá. Termino mi bachillerato y como el sueño de todo joven, digamos, de ciudad pequeña es irse a alguna capital a estudiar en la universidad. Yo me fui primero a Medellín, estudié allá en la Universidad Nacional durante 1 año y estando allá me comienzan a predicar el evangelio. Un amigo, alguien que ahora es uno de mis mejores amigos, aunque pues no tenemos tanto contacto y a veces pasa así con las amistades, ¿no? Sí, claro. Él me predicó el evangelio. Yo viví en la casa de él con mi hermana durante 3 meses, nos acobijó, digamos, nos dio hospedaje. Y en ese proceso nos empezó a invitar a la iglesia. Yo era muy renuente al evangelio, tenía un estilo de vida, digamos, mundano, como conocemos, ¿no? Con todas las letras. Y en la universidad también. Sí, en la universidad, alcohol, bueno, casi todo lo que se puede probar de joven, lo probé. Entonces, pues, al mismo tiempo que tenía muchas amistades, estaba solo también y bueno, pues en ese tiempo conocí al Señor, me predican el Evangelio por primera vez. El Señor me trae a Bogotá, genera un montón de situaciones para cambiar de universidad. Me vine acá a Bogotá, inicié una carrera diferente, entonces estudié allí en la Universidad de los Andes, pasé de la Nacional de los Andes, y allí comienza mi hermana a ir nuevamente a la iglesia. Y yo comienzo a ir al tiempo
y ya en el año 2003, en junio más o menos, recuerdo que fue mi conversión al Evangelio, hace ya 17 años más o menos, por la gracia del Señor. Pero ¿cuánto tiempo pasó entre la invitación de su amigo a cuando usted dice, ya nací el Evangelio? Más o menos casi 2 años, o sea, ya venía escuchando el Evangelio, pero me resistía todavía seguía haciendo lo mismo que hacía antes. Yo no decía que era cristiano porque yo decía, si yo sigo viviendo todavía, digamos, bajo mi propia ley, no puedo decir que soy cristiano, tampoco quiero hacer quedar mal al Evangelio. Entonces yo no decía que era cristiano y no sentía que había, digamos, que había pasado algo radical, aunque me agradaba el Evangelio. Entonces pasaron más o menos 2 años hasta el momento en que yo digo, ya ahí fui otra persona, dejé los malos hábitos que tenía, los vicios, todo eso que me tenía atrapado, digamos, de lo que yo era esclavo. Y Sí. en ese momento el Señor me libra y de ahí para adelante pues soy una nueva persona por la gracia de Dios. Pero ¿qué específicamente qué usó el Señor para producir ese verdadero nacimiento al Evangelio? Bueno, el Señor, primero pues escuchando ahí su palabra, digamos, yo comencé en una iglesia, eh, digamos, donde se leía la Biblia, aunque era de corte, digamos, carismático, ¿cierto? Neopentecostal, Sí. pero como dice un amigo mío, desde que se lea la Biblia hay esperanza, ¿no? Entonces ahí se leía la Biblia, aprendí muchas cosas buenas del Evangelio. Y creo que el Señor usó mucho a una persona que era como el que dirigía los grupos pequeños donde yo iba, o las células. Él fue bastante persistente y en un momento me invita a un encuentro que llamaban. Yo me escapé de dos, digamos, llegaba el día que había que subirse al bus y yo me iba, porque yo veía esos testimonios, ¿no? Que la gente decía, no, después del encuentro dejé de fumar, dejé de ser un borracho, dejé de hacer esto. Y no Y quería yo no cambiar. quería eso, yo no quería eso, pero ya hubo un punto digamos, se da y yo pues me decido a ir y en ese momento creo que ese fin de semana fue determinante, a pesar de que pues obviamente nosotros sabemos que a veces en esos encuentros pues pasan cosas que no son de acuerdo a la escritura, Sí. pero en su misericordia, lo que le digo, desde que se lea la escritura, pues hay esperanza, aunque lo mejor es predicarla, obviamente lo que Dios manda, pero en una de esas yo en ese tiempo el Señor hizo algo en mi corazón y me dio un corazón nuevo. Pero el encuentro fue lo que generó ese cambio radical o después del el encuentro fue una motivación para enamorarse más de la iglesia y de todo. Sí, creo que el Señor venía haciendo un proceso, Ya. y creo que ese tiempo que pasé ahí fue como un empujón ya que me llevó ya a tomar decisiones radicales en cuanto a la forma como yo vivía, pero eso con el tiempo también me trajo ya el deseo de conocer a ese Dios que yo sentía que estaba cambiando mi vida, ¿no? Sí. Bueno, yo leyendo un poco de historia y hablando con otros creyentes me he dado cuenta que hay un patrón común en aquellos que verdaderamente se sienten nacidos de nuevo y es la diligencia en la lectura de la escritura Ujú, y en el estudio, a su vez también de la misma. ujú. ¿Usted cree que también eso aportó al hecho de que usted dijera definitivamente soy de Cristo? Claro, yo cuando comencé mi vida cristiana, yo recuerdo que me habían regalado un Nuevo Testamento de los Gedeones, ¿cierto? Y y en el bus para la universidad me lo llevaba, lo rayaba, lo leía, ¿cierto? Recuerdo que cuando terminé de leerlo la primera vez, que eso fue al poco tiempo de haberme convertido, le pregunté al que dirigía el grupo pequeño, porque yo vengo de una familia eh, con una tradición católica, digamos, no tan practicante, y estudié en un colegio de padres, de curas, de escolapios. Entonces yo venía con ese sistema católico, al menos intelectualmente. Cuando termino de leer eso, estoy cuestionado porque yo digo, ¿qué es esto? O sea, y le pregunto a la persona que me guiaba, me ayudaba, y le digo, no vi la ascensión de la Virgen María, por ejemplo. O sea, yo sé que he hecho Claro. que yo dije, no vi la ascensión, o sea, ¿Dónde leí está los todo evangelios, eso? ¿dónde está todo eso? Entonces él me dice, no, mijo, eso no está en la Biblia, no pasó y eso se decidió después,
concilio. La iglesia fue la iglesia, que exacto. estipuló esas cosas. Entonces yo, al empezar a ver ese sistema de creencias que empezó a cambiar, yo busqué más en la palabra y me enamoré de leer la escritura, ¿cierto? Y ahí eso pues ha persistido hasta ahora, gracias a Dios, ¿no? Bueno, ¿por qué persevero yo como en esta misma pregunta? Es que si hubiera una estadística dentro de las iglesias de qué tanto los creyentes leen la Biblia, la verdad es que la estadística sería muy bajita. Ujú, Y ese es uno de los problemas de por qué dentro de las iglesias no hay verdaderos creyentes, o ujú. gran mayoría no son verdaderos creyentes, digámoslo así, pero es por esa deficiencia en la escritura. ¿Qué consejo le podría uno dar a los creyentes con respecto a eso? Bueno, nosotros estamos viviendo en un país que es poco lector, ¿cierto? Hay una cifra, una estadística hace tal vez 4 o 5 años que en Colombia se leían 1.9 libros al año, incluyendo los libros que leen los niños para el colegio y los universitarios. O sea, hagamos cuenta, o sea, Muy realmente bajito. el colombiano promedio no lee ni siquiera un libro en el año. Y eso nos afecta a nosotros, nos ha impregnado, y la iglesia cristiana tiene mucha ignorancia porque no conoce su Biblia. El consejo es la palabra profética segura, es la revelación segura que tenemos. Nunca nos miente, es inerrante, es infalible, es suficiente. Hay que leer la escritura y es lo primero. Yo siempre le digo a los hermanos, lean las escrituras porque allí hay vida, ¿cierto? Como le dijo el Señor, ustedes creen en y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces la escritura nos da vida porque nos lleva a Cristo. Entonces hay que leer la Biblia. Un cristiano que no lee su Biblia haga de cuenta, un abogado que no conoce la constitución del país donde trabaja. No, no, eso es un oxímoron, o sea, es una contradicción de términos. No puede ser que un cristiano no lea su Biblia. Es algo que es un medio que Dios nos da para crecer y para nuestra vida, ¿no? Y es la responsabilidad de uno como creyente, ¿no? Y Bueno, y es un privilegio, perdón, Eguito. sí, también. No solo es una responsabilidad, sino que es el deleite, son las palabras de Dios. Es un Claro, privilegio. porque la misma palabra va produciendo vida en uno a medida que uno tiene esa cercanía y esa comunión con la escritura. Así es. Ok, pastor. Y la iglesia, cuéntenos cómo empezó la iglesia, porque usted la plantó, ¿verdad? El Sí, Señor lo nosotros usó. comenzamos la Ok, plantación. Bueno, digamos que em, nosotros, yo cuando me convertí al Evangelio, yo le dije al Señor, yo quiero servirte, yo quiero pues eh, quiero hacer cosas para que las personas te conozcan más. Yo me convierto a los 20 años, más o menos a los 22 años, comienzo a involucrarme con música cristiana, digamos, con ministerios pues que predicaban, hacían grupos de música, de rock y demás, y salían a predicar, cantaban en diferentes lugares, teatros, bares. Entonces yo empiezo a conocer eso y digamos que me parece bastante interesante en ese momento lo que hacían y comienzo a hacer un festival de música cuando tenía yo 22 años, en el año 2005, y se llamaba Roca Festival. Entonces yo empecé a convocar bandas conformadas por muchachos cristianos, o al menos que profesaban ser cristianos, para generar espacios para predicar. Entonces hicimos conciertos en la Media Torta, en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, en un montón de lados. Y a raíz de eso yo después comienzo un proyecto musical para predicar. Eh, Comenzamos eso porque yo veía que de pronto muchos se profesaban cristianos, pero no vivían como cristianos, ¿cierto? Y yo decía, yo quiero que cuando se haga un evento alguien sí realmente hable de Cristo. Entonces tuvimos ese proyecto, mucha gente empezó a preguntarnos, ¿cómo así que cristianismo? ¿Cómo así que una iglesia? ¿Cierto? Yo empecé a llevar a esta gente que nos buscaba a la iglesia donde yo asistía, pero para esa época la iglesia, digamos, da un vuelco muy fuerte, o de pronto ya lo eran, pero da un vuelco un poco más fuerte al Evangelio de la Prosperidad. Entonces yo empecé a invitar a estos muchachos que de pronto tenían problemas de adicción, vivían muertos en delitos y pecados, con deseos de suicidio, un montón de cosas. Van a la iglesia y lo que les habla es que Dios quiere que sean millonarios y tengan empresa y sean prósperos. Y estos muchachos necesitaban otra no es cosa. lo que el hombre necesita. Claro. Entonces de ahí salió, digamos, el deseo y el llamado del Señor bueno, necesitan escuchar el Evangelio.
Entonces dijimos, decidí dar la transición a hacer algo más, empezamos un estudio pequeño que se empezó a hacer más grande. Por fuera de la iglesia ya, Por toma la fuera, decisión de salir. no había salido oficialmente, yo Ajá. estuve un tiempo, salí de esa iglesia y con la autorización de los pastores estuve en una iglesia en Santa Librada sirviendo con jóvenes también. Después ya cuando siento el llamado fuerte a ser pastor, vuelvo a la iglesia, hablo con el pastor, le digo, siento un llamado fuerte, ayúdeme para seguir ese llamado. No se dieron las cosas, yo pues hoy le doy gracias a Dios porque pues siempre o él estaba ocupado y tocaba esperar un montón de tiempo o yo me ocupaba y no pudimos nunca ponernos de acuerdo, pero el deseo era muy fuerte en mí, entonces yo no quise esperar más. Y en esa época conocí a alguien, un pastor en Panamá que nos ayudó con el comienzo. Tenemos varias conversaciones, yo viajo a Panamá por unos meses y él me anima a arrancar la obra. Y es así que comenzamos ya algo oficialmente, digamos, desde la primera reunión que fue con 4 personas, nosotros nos presentamos como iglesia porque queríamos llegar a ser una iglesia. Entonces, así comenzó la iglesia, ¿no? ¿Y dónde empezaron? Empezamos, la primera reunión fue yo vivía en el centro, ahí en la calle 16 con Segunda, comenzamos en el salón comunal. Yo venía con un grupo casi de 40 personas en el estudio bíblico, pero paramos el estudio y duramos tal vez 3, 4 meses en tomar la decisión de arrancar la iglesia. Cuando arranca la iglesia, la primera reunión fue en el salón comunal. Yo alquilé el salón comunal, un videobeam, prediqué Juan capítulo 4 ese día, me acuerdo tanto. Y después de que era un grupo de 40, ese día estaba yo, estaba el muchacho que tocaba guitarra con nosotros, estaban los papás de él que ya eran cristianos, pero fueron a hacer apoyo moral, y estaba, y estaba la niña que nos alquiló el videobeam. No fue nadie de ese estudio. 5 personas. 5 personas, sí. Y ahí comenzamos, yo vi que al tiempo vi que nos quedaba muy grande ese salón, volvimos empezamos a reunirnos en la casa donde yo vivía en el centro, y el grupo empezó a crecer, volvimos al salón y ahí tuvimos otro proceso ya. ¿Hace cuánto ya? 10 años ya. 10 años. ¿Y hace cuánto están acá? Acá hace 5 años. 5 años. 5 años, sí. Ok, pasó. Bueno, pues como le dije en el principio, queremos saber sobre la misión de La Guajira. Cuéntenos cómo lo lleva el Señor a hacer ese trabajo allá. Bueno, nosotros comenzamos como una iglesia que estaba constituida por jóvenes, ¿cierto? Todos los que estábamos participando en la plantación, digamos, de hecho éramos solteros en esa época, entonces éramos muchos jóvenes ahí como así tratando de hacer iglesia en medio también de mucha ignorancia, ¿no? En ese proceso mi hermano menor, que yo también le había compartido el evangelio, comienza a ir a una iglesia reformada y él toma la decisión de irse a estudiar al Seminario Reformado Latinoamericano. Él fue la primera promoción que estudió allá. Entonces yo empecé a ver que él leía cosas diferentes a las que yo leía. Mientras yo de pronto leía autores, ¿se pueden decir nombres? Sí, no hay leía problema. a Dante Gebel o leía ese tipo de autores. Joyce Meyer. Joyce Meyer, La batalla de la mente. Bueno, mi hermano veo que empieza a leer a John Piper, a John MacArthur, Sproul. a R.C. Sproul. Entonces yo digo, ¿y esto qué es? Y mi hermano deja de hablar con la misma jerga como carismática que veníamos manejando, y eso me pareció rarísimo. Entonces yo empiezo a leer, me regalan un libro de John Piper que se llama Hermanos, no somos profesionales. Ese libro cambia mi manera de ver la iglesia, cambia mi manera de verme a mí respecto al evangelio. Yo tengo que ser llevado al arrepentimiento y a decirle, Señor, no sé si esto es una iglesia, perdóname por si he hablado algo mal, perdóname. Y mi hermano estaba estudiando. Sí, perdón, pasó una pregunta, pero ¿estaban allá todavía en el centro? ¿Ya estaban acá? ¿En qué Todavía momento? estábamos en el centro. Ah, ok. Nosotros pasamos de estar ahí en La Jiménez a irnos a un local en la carrera octava con calle 17. Un local que era terrible. Pero bueno, estuvimos allá un tiempo. Los primeros pisos eran apuestas de caballos, billares y arriba la iglesia, ¿no? Entonces mi hermano estaba estudiando, entonces yo comienzo a ir a estudiar al seminario. En ese momento no había programa de estudio a distancia, nada.
daban la posibilidad que uno fuera a aprender, a estudiar, pero no había titulación en ese momento. Yo empiezo a ir, una vez recuerdo que asistí durante 3 semanas seguidas, me quedé allá en Medellín, en Santa Elena quedaba, vimos primero teología del pacto, después vemos escatología y después vemos segunda de Corintios. O sea, mi mente estalló, mi corazón también, y hasta ese momento trabajamos con la iglesia de Panamá, que era carismática. Ahí tomo la decisión, doy un paso al lado, y al año más o menos, un amigo que conocí me invita a La Guajira. Yo voy esa primera vez con él, con el deseo de conocer pastores. Y en ese primer viaje convocamos a unos pastores para una reunión. Cosa que no es como acá, que por WhatsApp nos convocamos en un grupo y llega un montón de gente, sino que los convocamos a ver qué pasaba. Les dijimos, vamos a hacer una reunión pasado mañana en un colegio, e invita a los pastores que conozca. Para nuestra sorpresa llegaron como 14 pastores y como 4 hermanas que realizaban la función de pastora, digamos. Y me sorprende mucho que uno de los señores que llegó caminó 3 horas para llegar. Y fue solamente porque le habían dicho que le iban a enseñar algo de la Biblia. Pero aclaremos que no es en un sector urbano en La Guajira, es bien apartado, Sí, ¿sí? nosotros estamos sirviendo al Señor en una zona que se llama Puerto López, Alta Guajira, y en otra zona que se llama Siapana. Para que la gente tenga una idea más o menos, la última ciudad o municipio hacia el norte es Uribia. El último lugar donde hay, digamos, acueducto, luz eléctrica y demás. El trayecto de Uribia hasta donde nosotros estamos es más o menos 7 horas si la carretera está bien. 7 horas por trocha, eso es desierto, entonces es una zona bien apartada. La gente está muy separada entre ellos, viven en rancherías y viven a 1 hora a pie el uno del otro, algunos caminan 1, 2, 3 horas para llegar a la iglesia. Entonces es bien diferente la dinámica de vida allá, ¿no? Ok, bueno, y en la reunión nos contaba que llegaron los pastores y qué sucedió. Sí, ellos llegaron, yo esa primera vez pues mi amigo estaba a cargo, digamos yo no tenía mayor injerencia en lo que se hacía, pero al tener contacto con ellos, mi pensamiento en ese momento fue, yo llevaba como 1 año estudiando doctrina, teología, 1 año yendo al seminario y volviendo y demás. Y mi pensamiento es el siguiente: ¿por qué yo puedo estudiar estas cosas maravillosas y ellos no? ¿Por qué ellos no pueden ir a un seminario? Entonces de ahí surgió el deseo de ir a capacitarlos. A todo lo que aprendíamos nosotros ir a enseñárselos, y ahí surgió el deseo de comenzar un seminario teológico en La Guajira. Entonces yo dije, ellos son hijos de Cristo también, son mis hermanos, ellos necesitan conocer al Señor que los salvó, conocerlo mejor, ¿no? Bueno, vuelve usted de Bogotá de ese viaje y ¿qué hace? ¿Qué le hace? ¿Qué le convence el Señor de hacer? Bueno, yo vuelvo, yo hablo con la iglesia, yo les digo, yo quiero, o sea, deseo empezar a servir más allá. Éramos una iglesia muy pequeña en ese momento, tal vez 15, a lo mucho 18 miembros en la iglesia. Entonces empezamos a orar, yo empiezo a ir un par de años solo, empiezo a ir a dar algunas clases, y en ese proceso un hermano de la iglesia, un joven, él tenía tal vez 19 años en esa época, él desea empezar a servir y lo enviamos a Nueva Providencia a estudiar, al seminario Nueva Providencia. Él va, hace 1 año de su estudio teológico y debía presentarse un proyecto misionero. Entonces yo presenté el proyecto misionero de La Guajira y fue aprobado. Entonces pudimos contar con el apoyo, digamos, material, económico del seminario durante 1 año. Eso permitió que el muchacho viviera 1 año en todas las zonas de La Guajira, digamos. La Guajira se divide en 3 zonas. Guajira Baja, que es más o menos Riohacha hacia abajo. Guajira Media, Uribia, Manaure, y Guajira Alta, que es donde estamos. Entonces él vivió más o menos 3 meses en cada zona, conociendo a las iglesias de cada zona, y en base a lo que él vivió, lo que conoció, nosotros tomamos la decisión de enfocar ya el trabajo en la zona alta. En la zona alta, por la distancia a todo. Sí, porque digamos, la dificultad que hay en la zona baja y en la media es que va muchísima gente a ayudar, eh,
muchas iglesias, pero muchas iglesias van solo a hacer una obra social. Entonces llevan el juguete, la comida, no enseñan mucho y cuando enseñan, de pronto enseñan cosas que no son bíblicas. Entonces nosotros dijimos, nosotros no queremos entrar a competir con otras enseñanzas ni con otra gente, nosotros queremos llegar a un lugar donde no vaya mucha gente. Y en la zona alta no va mucha gente a hacer labor. Realmente, tal vez si me he encontrado alguna vez un misionero o algo así, o sea, no, es porque es muy lejos, es muy costoso. Es más económico ir de Bogotá a Estados Unidos, a Los Ángeles, es más económico ir allá que ir a La Guajira. Ahí es muy costoso llegar allá. Ok, bueno, y el equipo que lo acompaña, que ayuda con la obra, ¿cómo el Señor se los ha ido dando? Bueno, la iglesia local se ha venido involucrando y eso es importante porque, y es lo que enseña la escritura, es la iglesia la encargada de hacer la labor de la misión, ¿sí? No es un cristiano suelto que de pronto no sirve en su iglesia, pero le gusta viajar y tomarse fotos, entonces venga y hago misiones, eso no es la misión, ¿sí? La misión es la iglesia enviando a su gente. Entonces nosotros a lo largo de estos años hemos construido un equipo, gracias a Dios, de personas que han estado pendientes, que viajan todos los años conmigo a mirar cómo se hace la labor, a servir, a enseñar. Entonces tenemos un equipo base en nuestra iglesia. Algunos se cargan de hacer los informes cuando vamos para los hermanos que nos hacen donaciones, otros toman fotos, algunas hermanas van y enseñan a los niños, capacitan a la maestra de niños, otros vamos a enseñar a los pastores como tal. Entonces se ha venido formando un equipo. La iglesia trabaja durante todo el año. Algunas veces hacemos ventas de garaje o vendemos comida para reunir los gastos de sostener a la misión. Entonces se han ido sumando muchos hermanos de nuestra iglesia, pero también por la gracia de Dios hemos tenido compañerismo y ayuda en la labor misionera con 3 iglesias más que han estado ayudando fuertemente, 3 o tal vez 4, son varias iglesias la verdad las que han estado ahí como pendientes de lo que hacemos y ayudando de alguna manera, ¿no? Ok, bueno, pastor, el objetivo principal de la misión, como decía usted, no es, de pronto se hará de alguna forma, pero no es una labor social, pero Ujú. tampoco es la plantación de iglesias, como tal es el seminario. Sí, por ahora, digamos, la labor tiene varios frentes. El frente más importante es que La Guajira en esa zona tenga un centro de capacitación donde los pastores puedan estudiar, puedan acceder al estudio, puedan tener buen material. Nosotros siempre que viajamos llevamos una cartilla, nosotros elaboramos el material con los maestros para que nosotros duramos más o menos 3 meses entre viaje y viaje. En el viaje llevamos las cartillas, damos la clase y durante esos 3 meses los hermanos se reúnen cada semana a llenar la cartilla y a repasar lo que enseñamos. Entonces eso es lo más importante. No hemos comenzado plantación de iglesia porque no tenemos un equipo viviendo permanentemente allá. Una vez tengamos hermanos que estén viviendo permanentemente en la zona, queremos plantar iglesia, que ese es también es el propósito también de la misión, ¿no? Y digamos, como una parte que ayuda también está la labor social, pero no es solo llevar el pan o llevar la ropa. Estamos trabajando en unos proyectos productivos. Yo soy ingeniero industrial, entonces estamos queriendo organizar a las comunidades para que tengan proyectos productivos de artesanías, por ejemplo. Entonces nosotros de lo que ellos hacen traemos, vendemos, con eso conseguimos recursos. Entonces hay un proyecto de artesanías, hay un proyecto de pesca artesanal que estamos hasta ahora, digamos, diseñando para que ellos tengan cómo vivir y no se acostumbren a estirar su mano a ver qué les dan, ¿no? Claro. Bueno, pastor, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que se empezó la misión? Desde el primer viaje han pasado tal vez un poco más de 5 años. Mm. ¿Y cómo hace uno a lo largo de 5 años para seguir sintiendo pues la motivación? Porque yo me imagino que Ujú, tienen que haber muchas dificultades económicas, a veces incluso ujú. del apoyo de las personas. Sí, yo creo que desde que nos determinamos en comenzar la labor, sabíamos que no podía ser
por poco tiempo, ¿cierto? Que nos iba a tardar años y tal vez un par de décadas, no sé, hacer lo que nos propusimos hacer. No queremos soltarlo hasta que se llegue a cabo, ¿no? Ahora, ¿qué nos ayuda? Nosotros en todos nuestros espacios de oración congregacional oramos por La Guajira. Nosotros hemos podido traer unos hermanos, gracias a Dios, eh, pastores de La Guajira, los hemos podido traer acá a Bogotá y estuvieron también en Armenia, por ejemplo. Entonces los pudimos traer, la iglesia los conoció, ellos se quedaron en la iglesia, acá profundizaron en los estudios. Entonces el hecho de que la iglesia los conozca, los hermanos también, une más en la oración y en determinarse a hacer la labor, ¿no? Hay muchas dificultades, lo que le decía, el costo para llegar es altísimo. Allá también hay dificultades porque también hay mucho falso maestro, aunque es una zona lejana, llega mucho falso maestro, personas que cobran por orar por los enfermos, personas que le dicen al guayú, tráeme un chivo para que yo ore por tu abuela o por tu tío que está enfermo, personas que mezclan la brujería con el evangelio, ¿cierto? Entonces hay muchas dificultades, pero en cada viaje que vamos es recibir oxígeno, de ver que ellos están avanzando. Precisamente esta semana ellos, una de las iglesias con más dificultades que conocimos allá, está terminando su templo, digamos, se unieron, empezaron a construir y están terminando su templo. Nosotros hemos enviado recursos y hemos ayudado, pero los hermanos todos se juntaron, los nuevos creyentes, se están juntando para terminar la construcción de la iglesia y ahí están. Entonces, cada que vemos esos avances y cada que vamos, eso nos llena de ánimo, de decir, Señor, esto no es en vano, hay dificultades, a veces vemos retrocesos, pero esta obra es tuya. O sea, la iglesia es edificada por el Señor, depende de Él. Aunque nosotros tuviéramos alguna dificultad y no pudiéramos ir, el Señor sigue construyendo su iglesia, o sea, es de Él, son sus ovejas, es su pueblo. Estaba pensando que, no sé, de pronto hayan dos dificultades. Una sería el idioma, me imagino Ujú, que tienen que hablar otra ujú. lengua, y la otra sería la comunicación. Allá funciona bien la señal, por ejemplo, de celular, internet. ¿Cómo se comunican y cómo organizan la logística para ir cada vez que tienen pues la Bueno, materia? el idioma es una barrera que gracias a Dios por los planes educativos que hay allá se ha podido sortear un poco y ellos hablan el Wayunaiki, esa es la lengua de ellos. Ellos hablan el Wayunaiki, es un idioma totalmente diferente al español, no tenemos, digamos, una raíz común o como con otras lenguas, con el italiano, no sé, que ahí el latín está en común, nosotros no tenemos esa raíz común, entonces toca aprenderlo todo otra vez, todo de cero, todas las palabras son diferentes. Entonces, si bien ya este año yo he aprendido algunas cosas, a saludar, pues, recibir a algunos hermanos y eso, todavía no sé hablar Wayunaiki. El hermano que vivió un tiempo allá, él aprendió un poco más del idioma, pero ese es uno de los deseos que tenemos, es poder enviar misioneros para que aprendan la lengua. Ahora, la mayoría de personas menores a 60 años saben español, es su segunda lengua y ellos conocen español, algunos leen en español, entonces eso ha ayudado que si bien es difícil la labor, muchos puedan aprender y ellos lo que hacen entonces es replicar las enseñanzas en Wayunaiki a las tribus, digamos a las rancherías donde hablan muy poco español. Entonces ellos son como nuestros traductores y nuestros maestros cuando no estamos para bajar eso al idioma de ellos. Pero las clases usted las dan en español Las clases las damos en Ah, ok. español, a veces tenemos unos espacios para que los hermanos, digamos, que van un poquito más adelante, tomen preguntas en su idioma o aclaremos algunas ideas o algunas enseñanzas que damos para que los hermanos puedan entenderlo bien, ¿no? O sea que hay gran mayoría de las comunidades que pueden ir a recibir las materias o solamente algunos que conocen bien el idioma español y luego lo transmiten a los Ha, hermanos. ha pasado algo bien maravilloso y pasaba desde que el hermano estuvo un tiempo viviendo allá, Álvaro se llama él también, y era que cuando hacíamos las clases llegaban algunos hermanos mayores, pero llevaban con su nieto o con su sobrino, y entonces el niño que sí está en el colegio y sabe español, tomaba notas por su abuelo. ¿M?
y después en la casa se la leía en Wayunaiki, por ejemplo. Entonces vemos muchas personas que asisten a la clase aun cuando no saben español. Y yo a veces les pregunto, pues ustedes, nosotros tratamos de ser muy didácticos con los pastores que hemos ido. Tenemos nuestro tablero, entonces muchas de las cosas hacemos diagramas, gráficos, dibujos, Claro. para que ellos puedan entender lo que les estamos hablando. Entonces ellos dicen, nosotros algo aprendemos, y cuando tenemos descansos hablamos con otros hermanos, y ellos a veces van ahí es para sentir que hay hermanos que están orando por ellos y que los aman y que quieren enseñarles. Entonces ha sido muy bonito el proceso, la verdad, y bueno, oramos que pronto podamos avanzar más en el tema del idioma. ¿Hay Biblias en Wayunaiki? Bueno, esa es una buena pregunta, y es algo que nosotros debemos atesorar, porque nosotros tenemos la posibilidad de leer nuestra Biblia. Es tan fácil como que yo subo a mi biblioteca y puedo leer el Evangelio de Juan en español. Ujú. Ellos no tienen esa posibilidad. Ahora, digamos que el Wayunaiki tiene algunas variantes ligeras, que son el Wayunaiki que se habla en la Guajira Baja. En la Guajira Media hay unas palabras diferentes. En la Alta también se habla distinto. Y el Guajiro de Venezuela habla diferente. Y hay otro dialecto antiguo que también está por ahí todavía en el aire. Entonces, de esos 5, digamos, variaciones del idioma, solo uno tiene algo en su idioma escrito de la Biblia, pero solo tienen el Nuevo Testamento y el libro de Génesis, y creo que el libro de Esther. Es lo único que ellos tienen. La zona donde nosotros estamos, ellos no tienen una traducción en su variación, digamos, del Wayunaiki. ¿Pero el idioma de ellos tiene escritura o es Sí. solamente hablado? Es un idioma que hace no tanto tiempo se escribió, se empezó a escribir, o sea, ellos son muy de tradición oral, Sí. por eso ellos también tienen muy buena memoria, porque como no, digamos, tradicionalmente no se escribía, sino que se pasaban las cosas oralmente, entonces ellos tienen muy buena memoria. Hasta hace algunas décadas se empezó a hacer diccionarios en Wayunaiki, se empezó a organizar el idioma, pero todavía yo creo que no está del todo todavía claro muchas Si cosas. no hay un idioma ya consolidado. Sí, todavía, digamos, está, pero todavía falta, porque a veces, digamos, nosotros llevamos frases en Wayunaiki y ponemos a diferentes personas a traducirlo, y a veces traducen diferente cada uno. Van a hacer una Septuaginta equivocada. Sí. Entonces ese es uno de nuestros profundos anhelos, ay Señor, poder enviar unos misioneros que aprendan bien la lengua, que Claro. tengan doctrina sana, sólida, y que puedan hacer una buena traducción de toda la Biblia, ¿no? Eso Ok, es lo que queremos. y del tema de la logística, ¿cómo es allá? ¿Cómo lo manejan? Bueno, los primeros viajes que hicimos, que hice yo y que hice pues con los otros hermanos y con el hermano misionero que vivió allá, los primeros viajes, nosotros donde nos quedábamos no había baño, digamos letrina, ¿cierto? Había un espacio donde uno se bañaba, le traían el agua, generalmente el agua es salobre, es salada, entonces con esa misma uno se bañaba. Pero desde hace tal vez 2 años, en la zona donde estamos, algunos hermanos que tienen más recursos, tienen su casa más organizada, tienen baño como tal, y hemos podido tener la posibilidad de comprar agua dulce o ir a recoger a los pozos de agua dulce agua. Entonces, los últimos 2 años, digamos, hemos dicho jocosamente que estamos en Playa Alta, ¿no? Entonces, algunos hermanos van, algunos que han ido, por ejemplo, el último año me dicen, bueno, pero no es tan difícil como yo Como pensé. usted me contó, ¿no? Sí, yo les digo, bueno, es que ustedes ya llegaron en un buen momento, entonces es difícil, no todas las zonas tienen internet, hasta hace tal vez 1 año pusieron una antena de Claro donde estamos nosotros cerca, ubicados, entonces ya la señal de datos y de llamada está buena, pero si ya usted anda 5 o 10 minutos en moto ya no tiene señal, Rápido. tampoco hay energía. Pero en la casa donde estamos tienen un panel solar, entonces pues ahí nos conectamos. Hemos comprado a lo largo del tiempo algunos paneles pequeños para cargar. Bueno, pues en algunas iglesias no tienen sonido, nada. Entonces sí toca, digamos, como se dice, a puro pulmón, ¿no?
Algunas de hecho como no tienen lugar de reunión, no tienen templo, entonces todo es al aire libre. Pero hay alguna, digamos, la iglesia donde funciona el seminario, gracias a Dios pudieron comprar un panel solar grande, ellos se organizaron y lo compraron. Entonces allí hay un equipo de sonido, incluso ellos tienen sus instrumentos y un grupo pues para cantar los himnos y demás. Entonces allí en la sede del seminario no es a puro pulmón, pero generalmente cuando salimos a predicar en otras iglesias y demás, sí toca así sin elementos de sonido y demás. Ok, y la organización ahorita último, el tema de ponerse de acuerdo, cuándo van a llegar, preparar Ujú. todo, ¿cómo lo manejan? Bueno, nosotros generalmente realizamos 3 viajes en el año o 4 cuando tenemos más recursos. El primer viaje generalmente es en enero o febrero. Ese es un viaje grupal, digamos, donde vamos entre 10 y 2 hermanos de la iglesia local y algunos pastores de las iglesias que están apoyando. Entonces, ese es el único viaje donde nosotros dentro del programa llevamos ayudas materiales para los niños, llevamos unos kits escolares, llevamos ropa, ¿cierto? Hacemos, digamos, un almuerzo comunitario en cada comunidad donde visitamos. Entonces, en esos viajes grupales, todos los días hacemos en la mañana visita a alguna iglesia de alguno de los estudiantes del seminario. En esa visita entregamos los kits, hacemos una enseñanza para los niños, una enseñanza para los hermanos, hacemos un almuerzo, nosotros hacemos un almuerzo para ellos, les servimos en ese sentido. Y en la tarde, todos los días en la tarde, tenemos las clases de 2 a 5 o de 4 o de 3 a 6 más o menos. Y en la noche ellos hacen un culto todos los días cuando vamos nosotros. Y se invita a la comunidad, es más evangelístico, digamos, la Chévere. reunión, se predica el evangelio, buscando, pues, pidiéndole al Señor que añada los que deban ser añadidos, ¿no? Entonces, ese es el primer viaje. Luego, generalmente hay un viaje en mayo, después en julio y después en diciembre, ¿cierto? Esos viajes sí voy solamente yo y voy con 1 o 2 pastores o hasta 3 que me ayudan como maestros a dar las clases del seminario. Ok, usted mencionaba las iglesias y los pastores que lo apoyan. ¿Cómo el Señor trajo a esas iglesias y cómo ha sido el apoyo de esos pastores con el seminario? Bueno, yo hace 4 años comencé a estudiar en la médula teológica, en la Facultad Teológica Bautista, y allí pues estreché lazos con algunos pastores que venía conociendo, que teníamos alguna amistad, como el pastor Edgar Gómez, por ejemplo. Entonces la Iglesia Comunidad Cristiana Redención se ha venido sumando. El pastor Edgar durante los últimos 2 años ha venido casi a todos los viajes. Entonces es uno de los maestros del seminario, los hermanos ya lo reconocen, lo saludan, incluso a veces lo llaman y demás. Entonces, digamos, activamente están ellos. Está la iglesia de Armenia, el pastor Carlos Franco. Ellos también, en uno de los viajes fueron 3 hermanos de la iglesia a apoyarnos. Entonces ellos también han estado muy involucrados. La iglesia en Neiva también, del pastor Wilmer Figueroa y Carlos Figueroa. Ellos también han estado muy involucrados, creo Iglesia Verdad y Gracia, creo que también se llama la iglesia. Ellos también han estado, el pastor Wilmer ha ido a un par de viajes, entonces ellos han estado, digamos, activamente de viajar, de que la iglesia se moviliza para apoyar también materialmente, pero hay algunas iglesias que también se han involucrado ocasionalmente. eh, la iglesia reformada en Fusagasugá, iglesia bíblica de Fusagasugá, con el pastor Mauricio Currea, ellos se han sumado un par de veces, digamos, con ofrendas. La iglesia Bautista Renacer también en el último viaje envió a un joven que es asistente de pastor y él también es, digamos, él enseñó una de las clases y ellos varias veces se han reunido como iglesia y han dado ofrendas para La Guajira. También un par de iglesias fuera del país, en Estados Unidos, han buscado apoyar con recursos, digamos, porque no han enviado misioneros y tampoco veamos que sea muy útil que ellos envíen, digamos, hermanos americanos, porque tocaría hacer una traducción y eso haría más difícil la Claro. labor, ¿no? Y en Colombia, gracias a Dios, hay algunos hermanos que han venido estudiando y son buenos maestros. Y hacia eso debemos apuntar, creo yo también, ¿no?
Entonces esas iglesias han estado ahí. La iglesia en Riohacha, el pastor Eduardo Ferguson, ellos también, digamos, es más como una ayuda estratégica que dan, porque como ellos están en Riohacha, a veces nos apoyan en alguna cosa que hay que hacer con el equipo misionero. Y la iglesia Soberana Gracia en Santa Marta, el pastor Jacobi Saldana, ellos también, el hermano a nivel logístico en Santa Marta también es un hermano que ha sido clave para nosotros, y la iglesia también se ha movido a recoger donativos para los viajes también. Entonces ellos también sé que oran por nosotros, todas esas iglesias sé que oran por nosotros, y que están apoyando. Entonces damos gracias a Dios por eso, ¿no? Porque se ha podido ver la iglesia también como cuerpo con otras iglesias locales moviéndose en favor a una misión, ¿no? Qué bueno, pastor. Bueno, quería preguntarle, desde su experiencia de lo que han estado viviendo con esta misión, ¿por qué es importante que usted le diga a los que nos escuchan y los ven, si son creyentes, ojalá todos, y a los que no también, Ujú. por qué es importante que la iglesia haga misiones? Bueno, me gustaría leer brevemente Mateo, cuando el Señor nos da la comisión, Mateo 28. En Mateo 28, verso 18, nosotros vemos que el Señor habla con sus discípulos y Él les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces yo creo que es importante que la iglesia se involucre en todo lo que es la gran comisión, que incluye las misiones definitivamente, ir a lugares apartados, y plantar en iglesias donde no, en lugares donde no hay iglesias. Es importante porque eso es creo yo que es una marca que demuestra que la iglesia cree que Cristo tiene toda potestad. Él, antes de dar su comisión, él dice: toda potestad se me da en el cielo y la tierra. O sea, el Señor Jesús tiene toda autoridad en los cielos y la tierra. Él está entronizado, él tiene el poder sobre todas las cosas. Y nosotros, en base o parados en ese poder que el Señor tiene, tenemos autoridad para ir y compartir ese evangelio. Entonces es una muestra de que creemos eso, de que creemos que la palabra que nos dice que toda lengua confesará que Cristo es el Señor se va a hacer realidad. Creemos que lo que se nos dice en Apocalipsis capítulo 5, y en Apocalipsis también capítulo 7, si no estoy mal, cuando Juan escribe sobre el trono de Dios y ve gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación, nosotros creemos que eso se va a hacer real. O sea, vamos hacia allá. Creemos que tenemos familia de todas las tribus, etnias del mundo. Entonces es importante que la iglesia local se vincule, porque no hay otro medio para hacer misiones. No hay otra manera. Si bien hay organizaciones paraeclesianas que existen y son muy famosas, es labor de la iglesia local hacer las misiones. Es la labor de la iglesia local. En Efesios el apóstol Pablo también habla de eso. En las misiones también inculcamos la generosidad en la iglesia, por ejemplo, de lo que se nos habla en Primera de Juan, en Santiago, ¿cierto? De dar para los hermanos. Entonces la iglesia local experimenta generosidad, experimenta unidad con la diversidad que hay en el cuerpo, y ejerce su función de autoridad como iglesia que fue puesta como cabeza sobre todas las cosas aquí en la tierra. Esa es la autoridad que Dios, a través del Hijo, le delega a su cuerpo, a su pueblo, a su esposa, a su novia, para que nosotros la llevamos a cabo. Entonces, como iglesia, como esa esposa, como esa novia de Cristo, damos a conocer quién es nuestro Rey, quién es nuestro Señor, y es importante que la iglesia se involucre. Es la que tiene la autoridad para hacerlo, y eso ayuda a la vida de iglesia, hace que la iglesia crezca en madurez y que crezca en mostrar el Evangelio al mundo, ¿no? Mostrar. Ok. Como iglesia local y también como creyentes individuales, ¿cómo podríamos apoyar las misiones o incluso apoyar la misión que ustedes están haciendo? Bueno, cada creyente debe recordar o examinarse en sus motivaciones, para qué hago todo lo que hago, ¿sí? Entonces,
a nivel individual, el creyente debe orar por las misiones. Así él nunca haya podido hacer misiones, debe orar por las misiones, debe pedirle al Señor que ayude a los misioneros. Hay hermanos que han dejado todo para irse a lugares muy lejanos, donde hablan distinto, comen distinto, se han expuesto a morir, a enfermedades, a un montón de cosas. Orar por ellos para que Dios les fortalezca en primer lugar. Orar para que en su iglesia local, si no se está haciendo en ese momento, pueda surgir ese deseo de apoyar a las misiones. Entonces hablar con su pastor, preguntarle qué piensa él sobre las misiones, de pronto como miembro activo de una iglesia, ayudar a que se haga algo, ya sea darlas a conocer las que están en camino o empezar a estudiar biografías de misioneros, William Carey, de David Brainerd, no sé, de los distintos misioneros que nosotros conocemos, leer esas biografías, eso es bastante, da bastante ánimo, inspira para que los hermanos se animen, y apoyar a su iglesia local, sobre todo para hacerlo. Digamos, en cuanto a nuestra misión particular, orar por nosotros. Digamos, el anhelo más grande que tiene la misión que estamos haciendo es poder tener hermanos que vivan allá permanentemente. Esa es nuestra oración ahorita, que oren para que el Señor nos provea de recursos. Nosotros buscamos que la misión también genere sus recursos con los proyectos productivos. Entonces nosotros a veces, ahorita estamos montando un Instagram, por ejemplo, para vender las mochilas que hacen los hermanos. Entonces es un doble apoyo, porque primero se apoya a los hermanos tejedores de la Alta Guajira, y en segundo lugar, todo lo que se gana, no es un porcentaje como hacen algunas personas, todo lo que se gana en esa venta va para la misión de La Guajira, para los viajes, para enviar recursos, para construir iglesias o para alimentos. Durante este tiempo del COVID, como no hemos podido viajar, entonces lo que hemos hecho es enviar recursos para que ellos puedan hacer mercado. También se está terminando de construir la iglesia, nosotros dimos una parte de ese recurso. Entonces que nos ayuden a orar por eso y para que pronto podamos viajar y estar con los hermanos otra vez. Okay. Pastor, dos últimas cosas. La primera, la persona que escuchó el podcast, que nos vio en YouTube y que dice, yo quisiera apoyar como creyente, o yo como pastor y mi congregación quisiéramos apoyarlos, ¿cómo los contactan? ¿Cómo hacen para apoyarlos? Y lo otro es, ¿cuál es la visión a largo plazo, a mediano plazo, de la misión Wayuu que ustedes están llevando allá? Listo, bueno, en primer lugar, nosotros tenemos una página, es la página de la iglesia, pero hay una sección sobre la misión. Ahí ustedes pueden encontrar, digamos, toda la descripción de lo que hacemos, y también hay un espacio para hacer donaciones. La página de la iglesia es Iglesia Verdad y Gracia .org, Iglesia Verdad y Gracia.org, y el correo de la iglesia es iglesiaverdadygracia@gmail.com. Entonces por ahí nos pueden contactar, o pueden dejar pues un comentario acá en el canal, y pues ya por ahí se hace el contacto. Entonces pueden de esa manera ayudarnos. Cada que hacemos un viaje nosotros vendemos algunos bonos de apoyo, entonces las personas interesadas compran el bono para apoyarnos. Y en segundo lugar, ¿hacia dónde vamos? Anhelamos, bueno, terminar de establecer el seminario. Ya van 3 materias, es un módulo de 9 materias de estudio, donde se ve teología bíblica, teología sistemática, teología pastoral, cómo plantar una iglesia, por qué es importante, porque el culto es una adoración, ¿cierto? Algunas cosas sobre la regulación de la adoración en la iglesia. Es un plan de estudio básico, pero es muy útil para lo que ellos necesitan. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Queremos tener misioneros permanentes en la zona, queremos aprender la lengua bien para poder hacer algunas labores de traducción, y queremos que los pastores que están en la zona, que terminan su proceso de estudio, puedan arrancar otro proceso de estudio un poco más profundo, digamos ya como a nivel de lo que uno conoce como una licenciatura. Entonces quisiéramos poder becar a algunos de ellos para enviarlos a otros seminarios, o poder, digamos, dar un paso más profundo con el seminario que tenemos en La Guajira, ¿no? Entonces hacia allá vamos, ese es nuestro anhelo. Sabemos que no va a ser en un año o dos, puede tardarnos incluso el resto de la vida, pero no tenemos afán, ¿cierto?
y lo que hacemos es aquello que vale la pena para que nosotros entreguemos la vida. Entonces, ahí estamos, oren por nosotros. Recuerdo una frase de John Piper que dice que la adoración es el motor y es el objetivo de las misiones. Entonces, es la adoración lo que nos mueve a hacer misiones, porque vamos a lugares donde no se está adorando a Dios, ¿cierto? Quisiera también hablar de una frase que me ha marcado bastante respecto a las misiones, y dice lo siguiente. Dice Andrew Murray acerca de las misiones. Él dice: nos preguntamos por qué, siendo que hay tantos millones de cristianos en el mundo, el ejército de Dios que está luchando contra las tinieblas es tan pequeño. La única respuesta que encontramos es falta de pasión. Los creyentes no están entusiasmados por el reino, y eso es porque tampoco están muy entusiasmados por el Rey. Entonces, si nosotros estamos realmente entusiasmados por lo que hemos recibido en Cristo, de nuestra salvación, el perdón de pecados y la vida eterna, eso debe movernos a hacer algo para que el Evangelio se conozca. Ahora, no solo es ir y entregarme a un lugar lejano, a otra cultura. Yo hago misiones con mi vecino, hago misiones en mi barrio, comparto el Evangelio, con mi familia, puedo ser misionero en mi casa, predicarle a mis padres o predicarle a mis hijos. Eso es una labor misionera también. Entonces, que todos desde donde estemos y con la luz que tengamos del Evangelio podamos compartir y podamos hablar de ese Dios glorioso y maravilloso que tenemos y que envió a su Hijo. Él fue el primer enviado, el Padre envió a su Hijo. Ese es el corazón de las misiones. ¿Por qué vamos a hacer misiones? Porque el Padre envió al Hijo para rescatarnos a nosotros. Entonces, si no recordamos que Cristo fue enviado también por su Padre, nosotros, si no recordamos eso, no hay motivación para hacer las misiones, ¿no? Ok, Pastor Álvaro, fue un gusto tenerlo acá. Espero invitarlo a otros episodios. Gracias, hermano. Ahí estamos. Esperamos que el Señor también use pues, su testimonio y la forma en que usted se ha dejado guiar por el Señor para bendecir a otros hermanos a hacer otras misiones. Muy contentos de tenerlo acá y pues muchas gracias. Gracias, Osquitar. Bueno. Gracias. Saludos a los hermanos. Bendiciones. Bueno. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros, por haber oído el podcast. Si sienten que ha sido de bendición para su vida, por favor compártanlo también en las redes sociales. Seguimos esperando más invitados que van a edificar la iglesia. Muchas gracias por escucharnos y que Dios los bendiga.